uno de los grandes proyectos de Bolívar era la conformación de la Federación de los Andes, ¿no? Es decir, integrar la Gran Colombia con Perú y Bolivia, ¿no? Y la Gran Colombia de por sí ya era pues algo digno de destacar en la época, porque no solo era pues Ecuador y Colombia o Venezuela, incluso llegaba hasta Panamá. Entonces teníamos una configuración geográfica y política que si hubiese funcionado hubiese sido muy importante, y tal vez el anhelo de Bolívar era no solo recuperar lo que en algún momento fue tal vez el Tahuantinsuyo, ¿no? Sino conformar un escenario político que pueda hacer incluso frente al crecimiento y al nacimiento de Estados Unidos en el norte. Claro, pero son dos contextos diferentes, ¿no? El Tahuantinsuyo creo que no estaba muy cercano a los proyectos bolivarianos, ¿no? Creo que lo más cercano estaba en los Estados Unidos o incluso en lo que luego será pues el Brasil, ¿no? Es un estado enorme. Pero un poco yendo al punto de manera más directa, ¿no? En realidad es cierto, Bolívar es uno de los grandes precursores de los proyectos federativos, de estados federativos. Bueno, no es el único, ya Miranda también tenía un proyecto similar y también Monteagudo habla más o menos de ese tema, ¿no? Pero Bolívar lo lleva a la práctica con la creación, como lo has dicho tú, de la Gran Colombia, ¿no? Esta estructura de varios estados, de varios países, Venezuela en esa época, Cundinamarca, no era Colombia, luego tenemos la Audiencia de Quito, que será Ecuador, y bueno, Panamá era parte de la era parte de Cundinamarca, ¿no? No era un estado propiamente independiente. Pero esos tres estados que formaban la Gran Colombia, sí, Bolívar tenía proyectado unirlos tanto al Perú como a Bolivia para formar lo que él llamaba la Federación de los Andes. Y el tema de la Federación de los Andes es muy interesante, ¿por qué? Porque esta Federación de los Andes tenía que comenzar con la unión de Perú y Bolivia. Esto se da más o menos después a mediados del 25, principios del 26, ¿no? Que comienza ya a estructurarse de manera mucho más clara. Entonces, incluso se nombran algunos representantes para que firmen acuerdos, pactos y todo lo demás, pero explico. Entonces, la Federación de los Andes es este mega estado que tenía que nacer con la unión de Perú y Bolivia. Pero ahí surge el primer problema, porque la élite boliviana desconfía, no tanto de la élite peruana, desconfía de su condición, digamos, minoritaria, ¿no? Frente a la condición que tenía el Estado peruano, que era mucho más grande. Además, tradicionalmente Bolivia había sido una provincia del Perú. Entonces, había el temor de que si se producía esta unión, al final el Perú terminase absorbiendo a Bolivia. Entonces, es ahí cuando se plantea que para que se unan estos dos estados, el Perú tenía que dividirse en dos estados. Es decir, el estado del norte y el estado del sur. El estado del sur formado, digamos, por Cusco, por Puno y por Arequipa. Lo más interesante de todo es que en el estado del sur, Arequipa iba a ser la capital, ¿no? El codiciado anhelo de la historia arequipeña de ser la capital de una república se iba a hacer realidad con esta federación. Entonces, en ese contexto en que se nombra a un plenipotenciario de nombre Ignacio Ortiz de Ceballos para que se traslade a Bolivia y llegue a un acuerdo para firmar un tratado de federación, dos Perúes y Bolivia, más el tratado de límites. Ahora, hasta ahí todo está bien en el papel. El problema es que para que Bolivia firme el tratado de federación, le exige al Perú, en este caso al Estado del Sur, le exige la entrega de territorios de Tacna, Arica y Tarapacá. Y a cambio ofrece entregar territorios como Apolobamba y Copacabana, ¿no? En cambio. Ahora, ese es el problema. El problema es que Bolivia exige la entrega de dos territorios muy importantes. Arica era el principal puerto de la región, no era Islay, no era Quilca, era Arica. Arica es un puerto natural, ¿no? Y en segundo lugar, Tarapacá era la principal zona minera. Las minas de Tarapacá, las minas de Guantajaya, las minas de Santa Rosa, no solamente van a ser ricas posteriormente en salitre, ya eran ricas en plata pues desde hacía siglos. Y además una parte de la élite arequipeña estaba vinculada por sus intereses tanto a Tacna, Arica y Tarapacá. Y es la razón por la cual en Arequipa se genera un gran descontento. Es muy conocido esta historia en la cual se dice que cuando Bolívar, o mejor dicho, el gobierno bolivariano intenta que se apruebe la Constitución vitalicia, esta Constitución que iba a regir pues por siempre, y donde Bolívar iba a ser el presidente vitalicio de este estado, reunió a todos los colegios electorales. Y el único colegio que no aceptó fue el colegio de Tarapacá, que estaba encabezado por el subprefecto Ramón Castilla. Entonces se ha creado toda una historia mítica sobre el Ramón Castilla pues nacionalista, lo cual no es incorrecto, pero también habría que ver el otro aspecto. El aspecto es que Ramón Castilla era nacido en Tarapacá. Y por esa razón Ramón Castilla en cierta medida se opone, porque también se opone el prefecto de Arequipa, Antonio Gutiérrez de la Fuente, que era muy cercano a Bolívar. Cuando él pues se entera de en qué condiciones se ha firmado este tratado de límites, él también se opone, le envía una carta a Bolívar, le dice yo no voy a aceptar.
no puedo ir en contra de los intereses porque él es nacido en Tarapacá. Entonces, este rechazo de alguna manera a este proyecto de federación es lo que lleva básicamente al fracaso, ¿no? Al fracaso, además, porque nunca la Gran Colombia termina comprometiéndose. Es decir, el proyecto nace en la cabeza de Bolívar, se trata de imponer, digamos, en Bolivia y el Perú, pero iba a pasar mucho tiempo para que la Gran Colombia también se convenza de este proyecto y busca adherirse a él, ¿no?